Muy buenas noches, estimados alumnos. Continuando con el desarrollo del curso de Análisis Estructural 1, vamos en esta oportunidad a desarrollar el tema centro de masa y centro de rigidez. Primeramente, vamos a definir qué es un centro de masa y qué es un centro de rigidez. Centro de masa es el lugar geométrico donde se induce al movimiento. Es en el centro de masa donde se aplicará la fuerza sísmica que generará el movimiento. El centro de masa es el nudo maestro de la losa. Que el sismo, al comportarse como diafragma rígido, todos los nudos, su movimiento dependerán del movimiento del centro de masa. Centro de rigidez es el lugar geométrico donde la estructura se deforma menos. Mientras que en un lugar se aplica el movimiento, en el otro lugar la estructura se deforma menos. Consecuentemente, mientras más cercano se encuentran los centros de masa y centro de rigidez, la torsión será mínima y los daños también. Mientras más alejados se encuentren los centros de masa y centro de rigidez,
la torsión será grande y los daños también. Entonces debemos entender que nuestra función será acercarlos lo máximo posible. También debo de entender que los centros de masa de todos los pisos deben alinearse lo más cercano posible por la vertical para evitar cambios bruscos de torsión piso a piso, debiendo ser la torsión en forma continua por la altura. Eso lo debemos de tener muy en claro. Hay que alinear lo más cercano posible por la vertical los centros de masa de todos los pisos. Acá tenemos el nudo maestro o centro de masa. Los movimientos de todos los nudos de la losa dependerán del movimiento de este centro de masa. Debemos entender que en nuestra norma se considera una excentricidad accidental y al mismo tiempo también se considera como se está considerando la excentricidad accidental, y también los sismos de análisis en X y Y. Consecuentemente, vamos a tener que si hay fuerza sísmica en X, me va a generar un desplazamiento en X. Si hay fuerza sísmica en Y, un desplazamiento en Y. Y como hay excentricidad, una rotación alrededor de Z. Entonces, indicamos que los grados de libertad y restricciones que vamos a tener en el centro de masa son como movimientos, desplazamiento en X por el sismo en X
desplazamiento en Y por el sismo en Y y rotación en Z por la excentricidad. Y 3 restricciones: desplazamiento en Z, rotación en X, rotación en Y. ¿Cómo determino la ubicación del centro de masa? Primero se determina un centro de masa inicial, que no es el centro de masa final, sino es el centro de masa inicial. El centro de masa inicial se va a determinar por esta expresión. X del centro de masa inicial es su coordenada en X, es la sumatoria de los pesos, P sub I es el peso real de cada elemento de corte, por X sub I, que es la coordenada centroidal de cada elemento de corte en la dirección X. Y sub I, coordenada centroidal de cada elemento de corte en Y. Tenemos entonces el centro de masa inicial. Luego vamos a determinar el centro de rigidez. El centro de rigidez en X será igual a la suma de la rigidez en el eje perpendicular, significa en Y, por la coordenada centroidal en X sobre la sumatoria de la rigidez en Y. Y para la dirección Y será la suma de la rigidez respecto a X por la coordenada centroidal de cada elemento de corte en Y. K sub I viene a ser rigidez de cada elemento de corte. Respecto a Y, si es K sub I, Y, y K sub I X es la rigidez
de cada elemento de corte respecto al eje X. Entonces siempre va a ser como un brazo de palanca. Una vez que se ha obtenido el centro de masa inicial y el centro de rigidez, se va a obtener el centro de masa final o simplemente centro de masa. X del centro de masa final o centro de masa es igual a X del centro de masa inicial previamente calculado más o menos el valor de la excentricidad en X. Y del centro de masa es igual a Y del centro de masa inicial más o menos la excentricidad en Y. La excentricidad se correrá hacia la derecha la excentricidad en X se correrá hacia el lado derecho si X del centro de masa inicial menos X del centro de rigidez llega a ser positivo. Si es positivo, se correrá así. Si es negativo, se correrá en dirección negativa del eje. Lo mismo se va a tener para la dirección Y. Si es positivo, la excentricidad en Y hacia arriba. Si es negativo, la excentricidad en Y hacia abajo. Ahí tenemos la excentricidad en Y hacia arriba si Y del centro de masa inicial menos Y del centro de rigidez salió positivo, irá hacia arriba, pero si salió negativo, irá hacia abajo. También en el artículo 28.5 de la norma de diseño sismo resistente nos indica que el valor de la excentricidad será el 5% de la longitud respectiva. Solo es tema de interpretación.
Dice, para cada dirección de análisis, supongamos el sismo en X, la excentricidad accidental en cada nivel se considera 0.05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular. ¿Cuál va a ser la excentricidad que va a trabajar para sismo en X? Para la excentricidad en Y. Y esa excentricidad me dice que es 0.05 veces la dimensión perpendicular, significa longitud en Y. Excentricidad en Y es el 5% de la longitud en Y, y la excentricidad en X es el 5% de la longitud en X. Se les agradece una vez más y seguiremos trabajando por un país más justo y equitativo, donde los conocimientos deben de llegar a todos por igual. Muchas gracias a ustedes, mis queridos y respetados alumnos.